Desde Estados Unidos advirtieron no tener ningún interés en generar una confrontación militar con Irán. Sin embargo, se reforzó la presencia militar en zonas del justificado por razones solamente, dicen ellos, defensivas. Queremos hablar sobre este tenso escenario entre ambas naciones. Nos acompaña para eso Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Muy buenos días, Guido. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. A ver, me gustaría comenzar a describir lo que está ocurriendo, un momento de alta tensión que se remonta en un principio, si queremos, al año 2018. Pero ¿por qué comienza esta situación entre Estados Unidos e Irán? A ver, son varias cosas las que ocurren desde el punto de vista, por un lado, internacional y por otro lado, doméstico de Estados Unidos. Desde el punto de vista internacional, Irán lleva ya un tiempo considerable enfrentado con Arabia Saudita, básicamente de una perspectiva de hegemonía regional. Teherán cree de que cuenta con suficientes recursos, poder y proyección desde el punto de vista de su posición regional como para poder incidir, de hecho, en eventos de carácter regional, tanto en Siria, en Yemen y otras zonas. Y Arabia Saudita, que tiene una posición más bien antagónica con Teherán, piensa todo lo contrario, es además aliado a los propios norteamericanos, y por lo tanto observan de que Irán representa una amenaza para su hegemonía regional. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, están ocurriendo cosas en la región que hace de que este triángulo saudita-Washington, en el cual uno podría incluir incluso también Israel, se enfrenta entonces a Irán como un adversario. Y desde el punto de vista doméstico, desde el punto de vista de la política más bien local de Estados Unidos, han habido transformaciones obviamente desde la elección de Donald Trump. Donald Trump observa de que las políticas, por ejemplo, que tomó Obama, son políticas contrarias al interés norteamericano. Obama negocia con Irán un acuerdo nuclear a partir del cual Irán se compromete a no intentar alcanzar un armamento nuclear a costa, obviamente, de cierto tipo de investigaciones y personas en terreno, pero también con relación a la misma conformación del gabinete de Donald Trump. Donald Trump está lleno de halcones, por así decir, en Estados Unidos. Mike Pompeo, su secretario, John Bolton, su jefe de seguridad nacional, que tienen en Irán o que ven a Irán a un adversario histórico que hay que tratar de moderar y disminuir. Ahora, justamente respecto a estos halcones, tengo entendido que incluso Donald Trump habría anunciado se le habría anunciado incluso a Irán un posible ataque. Un ataque que finalmente, a último momento, Donald Trump, contrario a las asesorías que había tenido por parte de sus propios halcones de este círculo muy cercano, finalmente retira. ¿Cómo se puede leer eso? ¿Cómo se entiende? Yo lo veo de dos maneras distintas. Uno, que efectivamente durante mucho tiempo ha habido no quiero decir quiebre, pero sí una fragmentación, al menos en el círculo cercano de Donald Trump. Esto no solamente lo hemos visto con Irán, lo hemos visto también con Corea del Norte, en el sentido de que hay posiciones dentro del gabinete que son más duras, más fuertes, más beligerantes, y otras que son de orden más moderada, tendiendo obviamente a la mano diplomática. Pero creo que hay una lectura adicional que no se ha discutido mucho, y es que esta información fue una información filtrada, y uno puede efectivamente hipotetizar de que la filtración fue deliberada y que tiene la intención de señalizar a Irán de que se está acercando a una frontera que nadie quiere traspasar. En otras palabras, es un efecto de comunicación que tiene la política norteamericana para hacerle ver a Irán que ese tipo de acciones arriesgan un conflicto mayor. Y por lo tanto, debido a esa circunstancia, Irán busca cambiar y modificar su propio comportamiento. Ahora, varios puntos acá. Uno, un ataque cibernético supuestamente por parte de Estados Unidos en las últimas horas, las cuales Irán dice no me causó nada de daño. Efectivamente eso es así. Y justamente estas filtraciones, ¿qué tanto hay de maniobra política detrás? A ver, respecto de el supuesto ciberataque, los ciberataques son bien complejos de analizar porque no tenemos realmente evidencia dura al respecto. Cuando hay un bombardeo sabemos los efectos inmediatos que tiene porque hay destrucción física, pero en cambio en los ciberataques solo sabemos la versión de una de las partes, en este caso Estados Unidos, y la negación de dicho ataque por parte de Irán. Entonces todo esto también está confluido por parte de la comunicación. Y yo creo que ese segundo punto es absolutamente central. Hay que pensar de que este último evento, el evento de este derribe del drone presuntamente que estaba volando al menos en los alrededores del estrecho de Hormuz, el hito que manifiesta el evento son finalmente la posición que tiene Estados Unidos y Teherán con relación a lo que está ocurriendo. Estados Unidos dice de que el drone fue derribado en aguas internacionales, Teherán dice de que el drone fue derribado en espacio aéreo iraní. Pero la verdad, si uno se da cuenta, nada de eso realmente importa. Lo que importa es el efecto político que eso tuvo y cómo cada una de las partes trata de avanzar
su propia narrativa. De hecho, ya no estamos hablando de dónde ocurrió el derribe del dron, estamos hablando de si esto es suficiente para explicar una escalada que finalmente nunca vino. A ver, y para entender bien, este dron, que uno se lo puede imaginar como los drones que tenemos nosotros de vigilancia, es más bien un avión no tripulado que tiene características espía. Es un dron que debe tener el tamaño de una van, si uno lo quiere poner como en el análogo de un vehículo, vuela algo así como 55.000 metros, está obviamente diseñado para realizar trabajo de espionaje y naturalmente el punto está en, por un lado, la discusión en torno a la soberanía, efectivamente el dron violó la soberanía del espacio aéreo iraní, y por otro lado todo lo que está ocurriendo alrededor, porque uno podría también preguntar qué es lo que tiene que estar haciendo un dron espía en las inmediaciones del espacio aéreo iraní y cómo Irán responde de manera muy inmediata y muy directa frente a lo que supuestamente es la violación de su propio espacio. Ahora bien, en el canal de Hormuz, cuando se habla de dónde cayó, los iraníes dicen que cayó sobre o dentro de lo que es el espacio aéreo, Estados Unidos dice que no, que fue derribado al otro lado. Cuando hablamos de este canal, estamos hablando de un espacio, tengo entendido, en su parte más angosta de no más de 33 kilómetros, o sea, es realmente reducido. ¿Y por qué la importancia? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la guerra del petróleo con este canal? Bueno, el estrecho de Hormuz es muy importante, como bien dices, tiene en su punto más estrecho 33 kilómetros de longitud, 20 millas náuticas. Por el estrecho de Hormuz transita algo así como el 20% del petróleo a nivel mundial, esos son 17,5 millones de barriles de petróleo al día que transitan por ahí, y es un canal que conecta todo lo que ocurre en la zona del Golfo con el Océano Índico y luego entonces con los mercados de Asia. Entonces, para China, para Japón, para Corea, es una zona de tránsito realmente muy importante porque además se conjugan en ese mismo sector no solamente la economía iraní, sino que las economías del propio Golfo, Qatar, los Emiratos, Kuwait y Irak. Ahora, cuando Irán amenaza con cerrar el canal, porque dice, ok, si nosotros no vamos a poder seguir comercializando, no comercializa nadie en el Golfo, ¿es real, es una posibilidad real que esto ocurriera? A ver, yo creo que eso sigue siendo una hipótesis realmente muy baja, al menos en términos estadísticos. Cerrar el canal uno no lo tiene que entender como que se abran una suerte de compuertas y impida el paso ¿no es cierto?, de los barcos cargueros. Es sencillamente hacer dificultoso el tránsito a partir de elementos que, por ejemplo, Irán podría proponer. Minas antisubmarinas, por ejemplo, o bien estos buques más pequeños que fiscalizan los barcos que están transitando y que los amenazan con detenerse a costas de enfrentar, ¿no es cierto?, un conflicto de carácter mayor. Pero ciertamente el proceso sería uno en el cual el tránsito sería más difícil, transitarían menos cantidad de barriles de petróleo al día por ese estrecho y por la misma razón el precio de los barriles de petróleo aumentaría de manera exponencial. Una consecuencia que nos tocaría directamente a nosotros. Naturalmente, obviamente estamos hablando del mercado mundial del petróleo, independientemente de que sea petróleo iraní el que pueda comerciarse en esta zona. No lo es, pero el punto es que como todo se comercia a nivel global, naturalmente afectaría el precio acá. Ahora, también está esta amenaza por parte, o esta información de nuevo por parte de Irán, en la cual dice que el incumplimiento, que ellos estarían listos para tener un incumplimiento del pacto del año 2015, del cual, recordemos, Estados Unidos salió de manera unilateral, y que por lo tanto esto los hace poderosos. ¿Es su forma de presionar a la comunidad internacional para apoyarlos? Sí, el presidente iraní, Hassan Rouhani, declaró hace poco tiempo atrás de que en los próximos 60 días Irán entonces estaría de facto violando los acuerdos. Acuerdo que, como bien dice, fue unilateralmente rechazado por el presidente Donald Trump. Ahora, yo creo que esto hace básicamente dos cosas. Lo primero es tratar de involucrar a los europeos. Recordemos que el acuerdo original contaba con el auspicio de Alemania, de Francia y de Gran Bretaña. Y por lo tanto lo que está tratando de hacer Teherán es decirle, europeos, fíjense lo que está haciendo Washington, no está cumpliendo finalmente su parte del acuerdo, necesitamos de presión diplomática con vista a tratar de salvar el acuerdo. Y creo que esa depresión diplomática en alguna medida ha resultado. Merkel, justo después del derribe del dron, dijo, acá tenemos que ponernos a trabajar en conjunto porque la única vía de solución plausible es la vía de carácter diplomática. Y si uno supone de que el 28 y 29 de este mes, ahora en junio, final de la semana, se van a reunir las principales economías del G20 en Osaka, realmente uno no puede suponer de que no vaya a estar en la agenda de discusión el
el tema de Irán. Entonces, eso por un lado, la presión diplomática. Y por otro lado, creo que hay un elemento de victimización por parte de Irán que es políticamente adecuado, en el sentido que está tratando de hacer ver a Estados Unidos como el malo de la película, como el que viola el acuerdo unilateral, como el que no puede entregar evidencia de todo lo que acusa a Washington a Teherán, porque junto con esto está esta idea de que Irán está tratando de destruir, ¿no es cierto?, cargueros de petróleo dentro del estrecho de Hormuz, etcétera. Entonces está tratando de hacer notar de que Washington realmente es el que está tomando decisiones que están llevando esta crisis a una espiral que obviamente nadie quiere ver. Ahora, incluso dentro de Irán se habla de que por ejemplo, ataque respecto de los buques norteamericanos o incluso el dron podrían ser autogestionados en pos de justificar una acción militar más fuerte. Bueno, esa hipótesis es interesante. De hecho, se conoció cuando los cargueros, por un lado noruego y japonés, fueron presuntamente atacados. Nadie realmente hasta el día de hoy sabe quién fue el autor de ese ataque, pero claro, es un elemento que contribuye a generar, por un lado, una narrativa tendiente al conflicto. Hay que pensar, por ejemplo, que en Estados Unidos la opinión pública no es favorable a un conflicto con Irán. Y si uno toma en cuenta todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en Afganistán, en Siria, en Irak, siempre se prepara la opinión pública tendiente a posibles consecuencias de carácter bélica. Y creo que algo así está preparando Washington. No quiere decir de que vaya a ocurrir un conflicto, pero sí está tanteando el terreno en términos de cómo puede manejar a su propia opinión doméstica. Y por otro lado, obviamente, si estamos diciendo de que Teherán quiere hacerle ver a la comunidad internacional que es Washington el que está violando los acuerdos, Washington tiene que responder por su propio lado. Y por lo tanto, si es que efectivamente la hipótesis es cierta, una manera de hacerlo es haciendo notar de que Irán está cometiendo acciones que violan obviamente el derecho internacional. Ahora, Guido, ¿cuál es la opinión por parte de Irán, del pueblo iraní? ¿Qué es lo que consideran ellos? ¿Se sienten de alguna forma, me imagino, traicionados por la comunidad internacional al no haber hecho nada cuando Washington sale del pacto? Y si no estoy mal, hay un cierto orgullo interno respecto de esta nueva independencia que tiene el país. Sí, yo creo que son interesantes las declaraciones de las autoridades iraníes inmediatamente después del derribo del dron, porque fueron extraordinariamente enfáticos. Dicen, si hay algún ente que viola nuestra frontera o que viola nuestra soberanía, Irán va a atacar, sea Estados Unidos, sea cualquiera. Y por lo tanto el mensaje es un mensaje de no vamos a retroceder. Por otro lado, hemos observado que durante los últimos 15 años se le ha impuesto sanciones muy duras a Irán, no solamente con Trump, sino que también con Obama, incluso con anterioridad. Y nunca Irán realmente ha cedido al respecto. Ha sido atacado cibernéticamente por Israel, ha sido atacado también por Estados Unidos, y está esta idea de que no van a claudicar. Y como no van a claudicar, están dispuestos a desafiar finalmente las sanciones que está imponiendo Washington, con vista a tratar de modificar el escenario, pero creo yo que también con la intención de buscar una salida diplomática. No creo que realmente sea la intención de Irán ir a la guerra, porque sería una guerra extraordinariamente costosa y probablemente la guerra más destructiva que hemos observado en los últimos 20 años si es que llega a ocurrir. Y por lo tanto me parece a mí que están tratando de sondear distintas alternativas donde la diplomacia creo yo que es la que va a intentar ser su carta ganadora. Ahora, cuando hablábamos de la situación en Estados Unidos respecto de Washington, tanteando, sondeando lo que habla de la opinión pública en su país, esto de la influencia maligna que se conoce no solamente por parte de Pompeo en las últimas declaraciones, sino que ya desde el 2018, ¿no tiene un poco relación con lo que se escuchó el 2003 cuando hubo el ataque en Irak? Respecto de las declaraciones también de este evil, de este demonio que venía a atacar finalmente cuando se hablaba de las declaraciones públicas? Yo creo que los conceptos y tal vez la narrativa puede ser parecida, pero estamos en escenario completamente distinto. En el caso de Irak hay que recordar de que Irak ya venía con sanciones desde la guerra del Golfo Pérsico, su economía estaba completamente destruida, era un país mucho más pequeño con relación al iraní y también no tenían el grado de sofisticación, si se quiere, de la propia sociedad como la que tiene Irán. En Irán estamos hablando de un ente absolutamente distinto. Es un país que es casi 4 veces más grande que Alemania, tiene 80 millones de habitantes, su propia geografía es prácticamente impenetrable, tiene una sociedad media, por así decir, altamente sofisticada, y creo yo que cualquier escenario que considere el conflicto es un escenario absolutamente de locura. Estaríamos frente probablemente al que sería el conflicto más importante de la primera mitad del siglo XXI, y creo yo que eso las autoridades, sobre todo el Pentágono y los militares norteamericanos, lo tienen absolutamente
absolutamente claro. Saben que se enfrentarían con algo completamente distinto que, y no quiero exagerar con esto, pero que posiblemente llevaría a que el conflicto de carácter regional se ampliara a uno de otra naturaleza. Es que justamente era el punto que quería tocar. Cuando hablamos de lo que ocurre en la región, los aliados Arabia Saudita, Israel, respecto de Estados Unidos versus el apoyo que se puede recibir por parte de Rusia, incluso el envío no solamente de ruso, sino que también iraní a Venezuela, hablaría de un conflicto absolutamente global y sobre todo hablando del petróleo, ¿no? Sí, es difícil realmente proyectar cuáles podrían ser escenarios de esa naturaleza, pero yo estoy completamente de acuerdo de que ya Medio Oriente representa en alguna medida una suerte de conflicto multinacional como mínimo. En Siria, en Yemen, en Irak e incluso en Afganistán uno puede encontrar de que hay intereses israelíes, sauditas, iraníes, rusos, norteamericanos. Y por lo tanto, si estamos hablando ya de conflicto tradicional, probablemente esto escala a un escenario de que ni siquiera los analistas más especializados en el tema pueden avisorar cuáles pueden ser los resultados. La única conclusión es que si hay conflicto en la zona que involucra en términos tradicionales a Estados Unidos e Irán, la situación va a ser de absoluto desastre. Ahora, cuando hablábamos de las consecuencias tal vez más directas o más inmediatas de lo que es la tensión en la cual ha escalado este conflicto, ¿nosotros tenemos solamente el precio del petróleo o hay otras? A ver, uno puede observar, por ejemplo, de que ya la India, los Emiratos, Qatar han modificado las rutas aéreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar de que vuelos europeos que tengan dirección a Asia y que eventualmente debieran pasar por Irán, van a suspender ese tránsito producto de que la zona está, por así decir, muy caliente y es muy riesgosa. Ahí hay un elemento. Está, por cierto, también el tema del petróleo, pero también trasladando un poco a mediano, incluso a largo plazo, no hay que observar, por ejemplo, que el conflicto en Siria nos tocó directamente con migrantes sirios que de hecho vinieron al país. Entonces, si estamos hablando de que ya Medio Oriente está en una situación altamente compleja debido al conflicto, uno no puede suponer de que Irán vaya a ser una especie de excepción. Si hay conflicto en Irán, naturalmente va a pegarle no solamente a la región, a Europa, eventualmente también a nosotros como sudamericanos. De hecho, cuando hablabas de la realidad iraní, esta clase media, obviamente que se ha visto resentida porque producto de las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos, los bonos que llegan a esa misma clase media muy surgente han sido menores, producto de este rechazo entonces frente a Estados Unidos y por otro lado a la comunidad internacional por sentirse que no los apoyaron en el minuto en que lo deberían haber hecho. Y es interesante, por ejemplo, el ayatollah Ali Khamenei, que cada tanto aparece dando declaraciones y que es el líder supremo dentro de Irán, desde el inicio, desde hace más de un año, ha tratado de instalar el discurso de que es cierto, están pasando por un problema económico, las sanciones son absolutamente desastrosas, la economía ha sufrido un golpe, pero hay un actor que es el responsable de eso. En otras palabras, lo que están tratando de hacer es, la responsabilidad realmente no se encuentra en Irán, ni siquiera se encuentra en el ayatollah, se encuentra en Washington. Y en alguna medida la opinión pública iraní, al menos hasta donde uno puede alcanzar a observar, ha tendido a ir ligado con ese tipo de narrativa. Saben de que finalmente las sanciones no provienen por parte de negligencia o por parte de errores no forzados por parte de Teherán, sino que provienen de Washington. Y en ese sentido, más que fragmentar la sociedad, de hecho han tenido el efecto contrario. Han logrado conjugarla, han logrado juntarla en torno a un enemigo común. Cohesionarla, pero no necesariamente está ajeno a los desplazados que sí han empezado a emigrar. Si pensamos en esa realidad y por último, lo que está ocurriendo también dentro de Irán sobre la región, ¿sigue siendo Irán un país estable para poder nosotros tener una realidad de lo que ocurre allá también que a veces se siente tan lejana? Sí, a ver, los estándares con los cuales evaluamos a Irán tienen que ser naturalmente distintos con los que evaluamos una democracia occidental. Si uno va, por ejemplo, a estándares tradicionales, hay una institución que se llama Freedom House que evalúa la libertad que tiene un país de 1 a 100. 100 siendo el país más libre, 1 siendo el país más autoritario. Irán está en el lugar 18. Y eso quiere decir de que no es realmente democrático, que tienen elecciones, pero son elecciones que siempre pasan por una serie de vectores donde se veta o se censura a determinado candidato,
inmediato, donde el control de la prensa es total y por lo tanto donde también hay imposiciones de carácter más bien religiosa, por ejemplo a las mujeres, que tienen que obviamente obedecer. Entonces desde ese punto de vista es muy distinta la sociedad con relación a los estándares de democracia en Occidente, pero por otro lado una sociedad más sofisticada, una sociedad que tiene una historia realmente muy larga, una sociedad relativamente estable donde logran acceder a ciertos bienes de consumo que no se encontraban presentes, por ejemplo, en el Irak de Hussein. Por lo tanto, estamos hablando de cosas distintas en ese sentido y por esa misma razón pensar en un escenario de conflicto nos lleva a visualizar realmente cosas que no hemos visto en la región hasta ahora. Bueno, esperemos que no tengamos que verlas entonces. Guido Larzo, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenos días.